se empieza a sesionar en la Cámara de Diputados. Hoy la reforma penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Son cosas importantísimas, También, las dos. Itay, ¿cómo está? Julián Mengolini te saluda. ¿Cómo andan? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Ahí te vemos, mira, justo con la Mirá, puerta de... cual notero frente al Congreso. Sí. Escúchame, Itay, ¿no llegaste al despacho a tiempo? ¿Qué pasó? No, que ya tengo que entrar acá al palacio, digamos, al recinto, así que Bueno, me pero vine acá. gracias por atendernos en todo caso. No, por favor. Bueno, hablemos un poquito cortito porque sé que ahora lo que importa también es la sesión, pero alguna reflexión sobre la media sanción de ayer y sobre todo lo que puede llegar a pasar en la Cámara de Diputados. Bueno, a ver, pasó lo que pensábamos que iba a pasar. Es decir, que el gobierno negoció con un bloque de aliados muy grande, que incluye al radicalismo, que incluye a algunos gobiernos provinciales, algunos de ellos supuestamente que forman parte del campo nacional popular o del peronismo, como lo quiera llamar, y terminaron teniendo una mayoría bastante contundente. Obviamente tuvieron que hacer concesiones, como siempre pasó, ¿no? El gobierno arma proyectos donde van por 100 y después se quedan 80. Pasó con la ley bases, ¿te acordás? La ley bases original era mucho más ambiciosa y después terminaron sacando una versión más acotada, pero que igual con consecuencias nefastas para el país. Sí. No, bueno, acá lo mismo. Vamos a tratar de hacer lo posible para que en diputados tengamos un escenario más parejo. Obviamente que no te voy a mentir, va a estar difícil, ¿no? Sí. Va a estar muy peleado. Ahora, si así se que introducen modificaciones, vuelve al Senado, no sé, ¿viste? También, ¿viste? Por supuesto, y lo cual me permitiría ganar tiempo. Sí, sería lo ideal, Pero bueno, yo siempre le digo a todos los compañeros, nosotros somos minoría, ¿sí? Entonces, la única manera que tenemos de intentar revertir es tratando de persuadir y tejer alianzas con otros. Bueno, veremos cómo nos va. Sí. No es que con el bloque de Unión por la Patria alcanza. El bloque de Unión por la Patria es una minoría, la oposición más importante, pero no nos alcanza, no es suficiente para revertir o para modificar esto. Bien, Itay, hoy se vota... yo lo que sentía hace un ratito, y lo decía acá en el aire, es que siento que debe ser la semana más feliz para Patricia Bullrich en toda su vida, porque reforma laboral viene intentando hace un montón de tiempo, y también la baja de la edad de imputabilidad también es algo que viste, vuelve por lo general en años electorales, años más punitivistas, y pareciera que hoy se va a votar y que va a salir también la sanción. Todos los proyectos que estamos discutiendo este mes, si los juntás todos, es muy gráfico el modelo de país, ¿no? Si vos, reforma laboral, que implica más precarización y menos derechos para los trabajadores, ley de glaciares, que implica más saqueo de nuestros recursos sin agregado de valor, acuerdo con Mercosur, y si le sumaste el de Estados Unidos, ¿no? El libre comercio, apertura de la economía, baja de imputabilidad, es decir, vos juntás todo y decís, bueno, acá está el modelo de país de esta gente, ¿no? Sí. Y el tema particular de la baja también pasa con reforma laboral, es la carga demagógica que tiene esto, ¿no? Porque para mí es una trampa entrar en la discusión de la edad, ¿no? Que muchas veces nosotros también entramos cuando decimos no, la baja, como si la discusión fuera simplemente si es 16, si es 15 o si es 14, y como si eso resolviera algo, ¿me entendés? La discusión de la edad. En realidad, la discusión es qué hacemos con los pibes y las pibas que hoy terminan siendo soldaditos de las organizaciones de narcocriminales, que están en situación de vulnerabilidad extrema, que cometen crímenes aberrantes. ¿Qué hacemos con eso, no? Entonces, la idea de que vos bajando la edad de imputabilidad resolvés el problema, fundamentalmente es un acto demagógico, que no va a resolver nada, que conecta con un sentido común que existe, ¿no? En eso hay que ser conscientes. Que tiene sus eslóganes, también tiene eslóganes muy efectivos como delito de adulto, pena de adulto, que pareciera que tiene sentido, ¿viste? Son estupideces. Claro, pero ¿qué resolvería que un pibe de 14 años que comete un crimen aberrante tenga un castigo de adulto, ¿no? ¿Qué resolvería eso para la sociedad? Lo que pasa es que pensar mandarle a una cárcel común con adultos, o sea, es fabricar delincuentes, o sea, creo que si lo pensamos un poco, nadie puede pensar que eso es una solución, lo cual no significa... Apunta a una fibra, me parece. Apunta a un sentimiento. Nosotros tenemos que deconstruir la idea de que nuestra posición es que si un pibe de 14 años comete un crimen aberrante, nosotros lo que queremos es que se vuelva a la casa y que el Estado no haga nada. Claro. Obvio. Es decir, ¿quién puede pensar que lo que tiene que hacer el Estado con un pibe de 14 años que comete un crimen es no hacer nada y mandarlo a la casa? Obvio que hay que hacer algo. Ahora, lo que hay que hacer es mandarlo a una cárcel con adultos y darle un castigo de adulto y eso va a resolver algo. Bueno,
Me parece que esa es la discusión de fondo y no la discusión de la edad. Itay, Mati Rosu te saluda, ¿cómo estás? ¿Está ordenado ¿Cómo el va? peronismo con respecto a qué hacer hoy? Nosotros tenemos una posición sobre el tema del el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que vamos a votar en contra. Con el tema del acuerdo con Unión Europea-Mercosur hay distintas posiciones, porque es un tema complejo. Yo tengo una visión negativa del acuerdo y voy a votar en contra, pero es un tema complejo porque yo creo que el acuerdo es malo, sin duda, pero también es cierto que es un acuerdo del Mercosur. Entonces hay algunos que dicen, bueno, pero es peor quedarse afuera porque Brasil va a entrar, porque Uruguay va a entrar, porque Paraguay va a entrar. Sí. Entonces ahí hay distintas posiciones. Yo tengo la visión de que el acuerdo es malo en sí, pero sobre todo es muy malo combinado con las políticas económicas que lleva adelante Milei. Porque si vos tenés un acuerdo donde abrís tu economía y encima tenés una política de destrucción de la industria nacional, de desfinanciación del sistema científico-tecnológico, bueno, la combinación de eso te da un resultado muy negativo. Si vos tenés una política industrial como la que tiene Brasil, que está invirtiendo 60.000 millones de dólares en el desarrollo de su política industrial, bueno, a lo mejor podés encontrarle otros beneficios al acuerdo, ¿no? Entonces, mi visión es que no podemos deslindar el acuerdo en sí del contexto político en el que estamos, con un gobierno que desfinancia la ciencia y tecnología, que destruye la industria nacional, que avanza al mismo tiempo en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, la combinación de esas dos cosas creo que va a ser muy negativa para la Argentina. Itay, ¿te puedo pedir que te pongas un poco más pedagógico? Sí. Porque estamos asumiendo que la gente sabe lo que es un acuerdo de Perdón. libre comercio. No, Bien. pero no te lo digo mal. Asumimos que la gente sabe lo que es un acuerdo de libre comercio, nosotros lo sabemos, porque, no sé, nos dedicamos a esto, pero explícalo así como un docente, para que se entienda por qué es perjudicial, ¿no? Para un país muy chiquito, cuando entra en un acuerdo con un país más grande. El tema es que acá también es regional, así que un poquito esa explicación. Bien, o sea, todos los países del mundo tienen políticas comerciales, ¿no? ¿Qué significa política comercial? Que vos tratás a través de distintas herramientas, por ejemplo los aranceles, de proteger tu industria y tu trabajo, ¿no? Por supuesto, puede haber políticas comerciales un poco más aperturistas, un poco más proteccionistas, pero todos tienen alguna política. Cuando vos haces un acuerdo de libre comercio, básicamente rompés esas barreras. Y decir, bueno, una cantidad de bienes y servicios van a transitar libremente de un país al otro o de una región a la otra. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando esos acuerdos de libre comercio se hacen entre países que tienen estructuras productivas muy asimétricas, obviamente eso profundiza esas asimetrías. ¿Qué quiero decir? Que si la Argentina es fundamentalmente exportadora de bienes primarios, ¿no? Agropecuarios, minerales, hidrocarburos, y del otro lado tenés países desarrollados, industrializados, lo que va a pasar es que obviamente el comercio va a hacer que le va a permitir a la Argentina exportar más de esos bienes, en los cuales tiene más competitividad, y viceversa, ¿no? Entonces, obviamente eso profundiza. En general, los acuerdos de libre comercio hechos entre países muy desiguales, muy asimétricos, lo que hace es profundizar la especialización productiva de esos países. Es decir, la Argentina se va a primarizar más de lo que ya estaba, ¿no? No sé si se entiende. Se entendió perfectamente. Me interesaba que la gente entienda. Un acuerdo de libre comercio básicamente te garcha cuando sos más chiquito. Claro. Cuando sos más chiquito, cuando tenés una... Bueno, ahora, en este caso, además, hay más... Si fuera solo eso, ya sería malo. Sobre eso hay otras cosas que lo hacen peor. Por ejemplo, que el Parlamento Europeo ayer aprobó una salvaguarda que dice que en determinadas circunstancias, si se mueven mucho los precios o si los productos del Mercosur no cumplen determinadas normativas ambientales, la Unión Europea puede suspender las cuotas preferenciales que le da el Mercosur para importar sus bienes agropecuarios. ¿Se entiende? Es decir, te dicen, vamos a bajar los aranceles, vos me vas a vender más productos a mí, carne, granos, etcétera. Yo te voy a vender más productos industriales, pero me reservo el derecho de que por alguna situación de precios o por si los estándares ambientales no se cumplen, yo te puedo suspender las cuotas que te estoy dando. ¿Se entiende? Entonces, la letra chica del acuerdo encima tiene un montón de trampas, obviamente todas favorables a la Unión Europea, ninguna favorable al Mercosur, porque esto fue un acuerdo que se acordó en la época de Macri y Bolsonaro era en ese momento. ¿Te acordás que lloró Forí, como haciendo todo ese show ¿te cuando lloró acordás? Forí? Tenemos cosas, acuerdo, presidente. Han pasado cosas. Sí. Tal cual, exactamente. Dios. Entonces, la verdad que es una cagada, y lo cual, no, insisto, no deja de tener su complejidad, porque nosotros somos parte del Mercosur, y una de las cosas que tiene este acuerdo es que no requiere que todos los países del Mercosur lo aprueben para que entre en vigencia. Es decir, Brasil lo aprueba, entra en vigencia. Brasil Con está Brasil. en otra posición, además, como dijiste vos hace un rato.
tiene otra economía, otra política Sí, industrial, por tiene otro juego algo geopolítico. Lulita decidió hacerlo, ¿no? Por supuesto, por eso Uva. que pueda ser beneficioso para Brasil no significa automáticamente ser beneficioso para Argentina, y ni hablar si lo combinamos con lo que está haciendo Argentina ahora con Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es todavía peor que este, bueno. Ya te doy, Rochi. No, tranqui. Una más te quiero hacer sobre esto. ¿Cuáles son los sectores sí claramente beneficiados? Bien. Los sectores que pueden ser beneficiados son los sectores agropecuarios, eventualmente carnes, si efectivamente la Unión Europea no usa estas salvaguardas, y algunas economías regionales donde puede la Argentina exportar más a la Unión Europea. Algunas, no todas. Porque, por ejemplo, vos podés decir, bueno, la producción de maní, por decir cualquier cosa, ¿no? De maní en Córdoba, o limones en Tucumán. Bueno, puede ser que puedan exportar un poco más a Europa, pero otros no. Por ejemplo, vinos, que es una típica, vos podés decir, che, pero podemos exportar vinos a la Unión Europea. Primero, no es tan fácil, pero sobre todo lo que nos puede generar esto es que deteriore el comercio intra-Mercosur. ¿Por qué? Porque si el acuerdo de libre comercio hace que Brasil, algunas cosas que antes nos compraba a nosotros, las empiece a comprar a Europa, por ejemplo vinos, entonces nosotros podemos no aprovechar no poder entrar al mercado europeo, pero perder el mercado brasilero, por ejemplo. No. No sé si se entiende. El peor de los mundos, Entonces, básicamente. Claro. Y ni hablar si vamos a el mundo más industrial, autopartes, por ejemplo. Nosotros tenemos un sistema automotriz bastante integrado con Brasil. Bueno, si Brasil empieza a comprar autopartes de Alemania, perdemos mercado intra-Mercosur, ¿no? Entonces, los sectores industriales obviamente son los grandes perjudicados con este tipo de acuerdos, pero no solo porque puedan entrar acá productos de la Unión Europea, sino porque puede deteriorar el comercio intra-Mercosur, que también obviamente sería un efecto negativo de este acuerdo. Itay, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. Quería ¿Cómo va? volver un poquito a la reforma laboral, pero más allá de los desafíos parlamentarios, ¿qué desafíos ves vos en la calle, ¿no? En las estrategias para movilizarnos, para frenarlo, por otro lado? Bueno, como siempre, todas estas peleas no se ganan con muñeca parlamentaria, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos capacidad de generar presión social, si no tenemos capacidad de movilizarnos, no es que los diputados o los senadores van a poder hacer magia dentro del Congreso. Pero también quiero dar un mensaje que es, puede ser que perdamos la batalla legislativa en estas extraordinarias en febrero, puede ser. De hecho, seguramente hay mucha gente que piensa que es lo más probable, que el gobierno saque, con alguna modificación, lo que sea la reforma laboral, que saque todas sus leyes. De todas maneras, la pelea en la calle, por ejemplo la que vimos ayer, es muy importante. Pero es muy importante aunque no logremos frenar estas leyes. Ujú. Porque en la pelea contra estas leyes, aunque no ganemos la batalla legislativa, se va gestando las condiciones para ir dando vuelta a esto en el futuro. Todos recordamos las famosas marchas contra la reforma previsional de Macri en el 2017. Bueno, Sí. en esa reforma previsional, ¿Salió? la batalla legislativa, la perdimos la batalla legislativa. Sí. Macri hizo la reforma previsional. Sin embargo, la resistencia en la calle, la situación política fue cambiando y terminó revirtiéndose políticamente la El situación. propio Entonces, Macri identifica esa fecha como Sí, la el nombra comienzo del siempre. final. Sí, sí. exacto, entonces, no quiero hacer analogías forzadas, pero Mm. en la pelea que hoy damos, aunque perdamos la batalla legislativa, estamos gestando las condiciones para la pelea política, que va a ser la pelea por el gobierno, ¿no? Porque nosotros podemos, en contextos defensivos como este, en el mejor de los casos, reducir el daño que provoca mi ley, reducir el daño, como hicimos con la ley base, pero para revertir esto necesitamos volver a gobernar y hacer un buen gobierno, ¿no? Y eso se pelea en las presidenciales. Entonces, todas las peleas que damos hoy, aunque puedan parecer, entre comillas, testimoniales, no son testimoniales. Son muy importantes porque sin eso no vamos a poder dar la pelea política más importante, que es la pelea política del año que viene. Bien, gracias, Itay, te mandamos un abrazo.